¿Qué material es nuestro corazón? Porque cuando lo exponemos a la luz de la palabra de Dios, ¿se endurece como el barro o se ablanda como la cera? Entonces, en esta mañana vamos a estudiar un pasaje en Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 18, donde podemos ver algunas reacciones del corazón frente a lo que es el Evangelio. Y ese es el título con nuestra serie que estamos predicando, que estamos compartiendo en este tiempo. Es conociendo la verdad con precisión. Y el título del mensaje de hoy se llama Reacciones al Evangelio. Y aquí vamos a ver diferentes reacciones dependiendo de lo que es el corazón de cada persona. Pero este mensaje está dividido en tres partes. En primer lugar, los primeros versículos de lo que sería, digamos ahí, el versículo 1 al versículo 3, vamos a encontrar cómo era importante predicar el Evangelio en equipo, ¿sí? Que la predicación del Evangelio no es algo que se pueda hacer de una forma aislada, aunque sí la responsabilidad es personal, pero generalmente es mejor hacerlo en equipo. En segundo lugar, vamos a ver las reacciones hacia la palabra de Dios a partir del versículo 4, cuando el Señor va a utilizar ahí la parábola del sembrador, hasta el versículo 15. Del 4 al 15 encontramos lo que es la parábola del sembrador. Y por último, vamos a ver reflejando lo que creo. Ese es el tercer punto, a partir del versículo 16 al versículo 18. ¿Cuál es la proposición que nos deja aquí Lucas en estos pasajes que vamos a estar analizando en esta hora? Es que la palabra de Dios siempre produce una reacción dependiendo del corazón, ¿sí? La palabra de Dios siempre produce una reacción, pero depende del corazón de la persona cuál es la reacción que se tiene. Mira, la Escritura nos da varias promesas. Por ejemplo, la promesa de que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre va a tener una reacción y a toda acción le corresponde una reacción. Entonces, pero importante es que entendamos cuál es la condición de nuestro corazón. Ahora es importante que el Señor sea quien transforme y el Espíritu Santo cambie la condición de nuestro corazón. Pero nosotros podemos trabajar para que nuestro corazón esté en las condiciones ideales para recibir correctamente la palabra de Dios y reaccionar de acuerdo a lo que Dios espera de mí conforme a su palabra. Entonces vamos al primer punto y vamos ahí al versículo 1. Acompáñenme mirando el texto y dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y aquí hay algo bien interesante. Fíjate que aquí está diciendo cómo Jesús tomó la iniciativa y de una forma intencional Él iba, ¿sí? Y este es un verbo que nos está indicando la acción que Jesús estaba haciendo. Iba, y fíjate bien, me encanta cómo Dios es muy detallista, porque Él iba por todas las ciudades. Y la idea acá es que iba por todas las poblaciones que estaban alrededor de donde ellos estaban. Ellos ya se habían, recuerden que estaban en la parte de Galilea, del mar de Galilea, habían estado ahí en Capernaum y ahora estaban en los lugares cercanos, pero el Señor Jesús de una forma intencional comenzó a visitar cada población. Es más, la idea, y hay unas versiones que dicen, y pasaba por todo caserío. O sea, un caserío son donde no hay un pueblo. Una ciudad tiene cierta cantidad de habitantes, después un pueblo cierta cantidad, y un caserío son poquitas casitas, ¿no? Sí han visto de repente que pasan en la carretera y ven ahí unas casitas. Bueno, aún en esos lugares el Señor Jesús tenía la intención de pasar, hablar la palabra de Dios, predicar el evangelio del reino de Dios. Ahora, esto era una forma algo intencional, pero también dice ahí, y el texto resalta que Él no fue solo, sino que iban los 12 con Él. Esos 12 discípulos que estaban más cerca a Él, a quienes Él había escogido como sus apóstoles o sus enviados, estaban acompañándole en esta tarea de llevar el evangelio. En otros textos vemos cómo la función de estos 12
era servir a las personas para que pudieran poner atención y escucharan mejor las palabras del Señor Jesucristo. Recordamos que, por ejemplo, cuando estaba la multitud y había como más de 5,000 personas, pero por lo menos 5,000 hombres estaban ahí escuchando la palabra de Dios, y el Señor les dice: oigan, estos hombres no han comido, hagamos algo, vamos a darles de comer. Y vemos cómo los discípulos estaban preocupados: ¿y de dónde vamos a sacar dinero para darles de comer? Y Jesús les dice: no importa. Y ahí Felipe trae a un niño con unos pocos panes y unos pececillos, y Jesús multiplica el alimento, pero los discípulos, los apóstoles, reparten el alimento. ¿Ven cómo están sirviendo? Y cómo el evangelio muchas veces lo necesitamos hacer en equipo. Porque algunos van a servir, algunos van a poner las cosas en condiciones. Hoy llegamos acá y como no hubo jóvenes, no había sillas. Entonces, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo las ponemos? Porque hay que armar un manual para cómo poner las sillas, etcétera. Bueno, ya los pusimos. Ahora, hay gente que necesita limpiar aquí, poner sillas. O sea, para que la palabra sea expuesta, sea predicada, hay gente que está preparándose y capacitándose en el tema del audio, otros en el video. Y hay muchas cosas que para poder predicar la palabra de Dios, a veces lo tenemos que hacer en equipo. Pero también vemos que el texto nos dice que había algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades que iban junto con Jesús. Y aquí va a aclarar, va a hacer un énfasis y va a mencionar a 3 mujeres en específico. Fíjate, dice que en primer lugar iba con él María, que se llamaba Magdalena, que en realidad no es que su nombre fuera Magdalena, sino que era María Magdalena, porque ella era originaria de una ciudad llamada Magdala. Entonces era María la de Magdala, y era conocida como María la Magdalena o la de Magdala, ¿cierto? Entonces aquí lo que era su característica, ¿sí? Por ejemplo, nosotros decimos, si tuviéramos varias personas que se llaman de la misma manera acá, entonces tendríamos que decir y distinguir por de dónde son o dónde viven, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos varias Alejandras, pues diríamos, bueno, cuando nos referimos a mi esposa es Alejandra la Argentina, ¿no? Podríamos decir así. Esa es la idea que está diciendo acá, ¿sí? Que estaba mencionando que era de Magdala. Ahora, no es que se llamaba Magdalena, si era de Magdala. Dice, de la que habían salido 7 demonios. Ahora, esto es impresionante porque aquí nos está dando un dato muy, muy interesante que ahorita vamos a poder relacionar. Ahora, ¿qué significa María? María es una transliteración griega de lo que sería la palabra Miriam en hebreo. No hay un concepto exacto de la palabra Miriam, pero la idea es como alguien amada, elegida, desafiante, o aún dice, se la relaciona con la palabra señora, como dominante. Y ese era como el carácter que reflejaba esta mujer. Había sido amada por el Señor, había sido elegida para haberle sacado esos demonios que ella tenía, ¿no? Y tal vez para muchas personas fue un desafío poder acercarse a ella. Pero ahora también menciona el texto en el versículo 3, dice a Juana, que esta palabra también viene, la palabra Juana significa, o viene del griego Johanna o Giovanna, y aquí la idea, el significado de este nombre es don de Dios. La palabra Ana o el nombre Ana significa gracia o don inmerecido. Y entonces aquí este es un compuesto, Johanna, que ya en la transliteración es Juana, mujer de Chuza, que era un servidor de Herodes. Y esto nos hablaba que esta mujer estaba en una posición social y económica importante, era importante dentro de la sociedad en la cual ella se movía, pero ahora ella había decidido seguir a Cristo y servir con Él. Vemos cómo su nombre significa don de Dios o misericordia de Dios. Y dice también que iba otra mujer con ellas que se llamaba Susana. Y aquí también es un nombre compuesto de junto con Ana, que es gracia de Dios. Y la idea aquí, tampoco hay un nombre específico o bien definido, pero la idea es que se relacionaba con la flor del lirio
o con una azucena. Y lo que representaba este nombre generalmente en ese contexto era pureza, gracia, belleza. Y es como decir que esta mujer era una mujer importante en la sociedad, pero que a través de su personalidad ella transmitía esa pureza, esa gracia y esa belleza después de haber sido transformada por Cristo. Pero en cuarto lugar dice que otras muchas mujeres también seguían a Jesús en esta tarea de llevar el evangelio por cada ciudad y cada poblado. Pero dice que también ellas le servían de sus bienes. Ahora vamos a ver, vino una pregunta a mi mente y es, ¿qué tenían en común estas mujeres? Y es lo mismo que tú y yo tenemos en común, dice la escritura, el texto, que ellas habían sido sanadas. Algunas habían sido sanadas de enfermedades y ya hemos visto cómo el Señor Jesucristo en las predicaciones pasadas se había colocado alrededor de la multitud, o la multitud había venido hacia Él y Él había sanado a muchos enfermos, había liberado a muchos que estaban oprimidos por los demonios, y tal vez muchas de estas en esos eventos fueron sanadas. Habían sido sanadas y el poder y la misericordia de Dios se había visto manifestada en la vida de estas mujeres. Y qué hermoso es que podamos pensar cómo estas mujeres que habían sido liberadas, por ejemplo esta mujer María de Magdala, que tenía 7 demonios. Ahora no sabemos cuáles fueron la situación o las razones por las cuales ella dio lugar a que estos demonios vinieran a su vida y ocuparan un lugar en su vida, pero esto es una realidad que no solamente se vivía en ese tiempo, sino hoy hay muchas personas que han dado lugar al diablo. Saben, el día de ayer perdón, uno de los hermanos compartía un video ahí en el grupo de los hombres de cómo es que muchos jóvenes hoy en día en la Ciudad de México están ya rindiendo un culto al demonio de una forma literal. Y hay un lugar donde hay un altar y donde está un trono y está sentado ahí la figura de un demonio con su vara, ¿verdad? De autoridad, y están rindiéndole adoración. Y hay jóvenes que están ahí haciendo actividades y les tuercen el cuello, y bien impresionante, ¿no? Ahora, muchas personas hoy están dando un lugar al diablo porque dicen que les ha cumplido sus deseos, eso decía ahí. Y la gente que hizo el video decía que muchas veces le estamos dando lugar, o muchos jóvenes hoy en día le están dando lugar al diablo. Pero el Señor quiere sacarlos de ahí, así como rescató a esta mujer María y la liberó de esos demonios. Hoy también Cristo está buscando liberar personas. Ahora, no solamente de la esclavitud, del dominio, de la adoración al diablo, sino también de lo que es nuestra esclavitud en el pecado. Ahora, estas mujeres habían experimentado el poder y la misericordia de Dios al haber sido sanadas, tanto espiritualmente como físicamente. Pero en segundo lugar, ellas estaban agradecidas. Ahora imagínate lo que debe haber sido vivir bajo la influencia y el control o el dominio y lo que es que el diablo esté controlando tu cuerpo. Sí, cuando esta persona fue liberada, ahora dice 7, debe de haber habido una profunda gratitud. Ahora hay cosas que a veces en nuestra vida podrían decir, esto es como un demonio para mí, ¿no? La ansiedad, la angustia, la depresión, y como mucha gente hoy en día está viviendo esclava de situaciones así, de la desesperanza, y entonces están siendo consumidos sus pensamientos, y qué feo es vivir así. Pero cuando Cristo aparece en nuestra vida y nos da la esperanza, no solamente del perdón de nuestros pecados, de la vida eterna, sino de su compañía alrededor nuestro, o su presencia en nuestra vida, y de esa vida abundante que Él nos está ofreciendo, oye, las cosas cambian y debe haber gratitud. Cuando alguien viene y dice, estabas endeudado hasta que no podías pagar, pero yo pagué tu deuda. Sabes, estabas condenado a morir, pero yo di mi vida por ti. Tiene que surgir una gratitud automática en mi corazón.
Y esto es lo que había pasado en estas mujeres. Y en tercer lugar, lo que tenían en común es que su gratitud la manifestaban a través del servicio. Y qué hermoso que acompañaban a Jesús sirviendo, pero también dice ahí que con el sustento para la obra del ministerio. Y aquí se va a desarrollar un principio que es bien importante y que encontramos en la palabra de Dios. Tanto en Gálatas capítulo 6, versículo 6, como en Romanos 15, 27, en 1 Corintios 9, 1, el apóstol Pablo nos anima y nos exhorta que nosotros debemos de compartir con aquellos que nos enseñan la palabra de Dios nuestras bendiciones. Y me impacta cómo estas mujeres aplican ese principio compartiendo con Cristo sus bendiciones. Ahora, fíjate qué interesante es esto. Porque vemos aquí que el ministerio femenil le va a dar un impulso muy fuerte a la obra del ministerio del Señor Jesucristo. Y es un detalle que Lucas nos hace ver. Los otros evangelistas no mencionan este hecho, pero Lucas sí, porque dijimos que Lucas es muy detallista y quiere que conozcamos con precisión todos los eventos. Ahora, qué importante es el impulso que ustedes, hermanas, pueden darle a la obra del ministerio, por la gratitud que puede haber en su corazón de la experiencia y de haber sido liberadas de la esclavitud del pecado, y que ahora ustedes pueden agradecerle al Señor sirviendo. Ahora quiero decirles algo, y a mí me impacta mucho, pero dentro de nosotros tenemos sirviendo al Señor prácticamente 29 años. Y de esos 29 años, las personas que han sido constantes en apoyar el ministerio que nosotros hemos hecho han sido mujeres. ¿Y sabes qué? Solas. Solo una mujer que estaba casada, pero su esposo un día le dijo: oye, ¿por qué andas ofrendando mi dinero? Ofrenda el tuyo. Y ella le dijo: bueno, si tú quieres que yo ofrende el mío, déjame poner un negocio. Y él le dijo: sí. Y ella puso un negocio, y con eso el 90% de sus ingresos lo ofrendaba. Y esa mujer nos sustentó por más de 20 años en el ministerio que nosotros hacemos para el Señor. Ahora, es importante, hermanos, ver cómo y mujeres viudas, mujeres grandes, solas, han apoyado el ministerio de la obra de Dios. No solamente en el servicio, sino también a través de su ofrenda. Ahora, qué importante es ver aquí a Jesús. Fíjate, me impacta, porque en los pasajes que hemos mencionado y a lo largo de los evangelios, vamos a ver cómo Jesús alimenta a muchos. Vimos cómo alimentó a los 5,000, y la idea es que había muchos hombres y mujeres. Las mujeres y los niños más bien no fueron contados. Entonces se cree que aproximadamente las personas que fueron alimentadas, cuando dice que alimentó a 5,000 y sobraron 12 cestas, eran aproximadamente 12,000 personas, contando a las mujeres y a los niños. Ahora, Jesús alimentó multitudes, pero fíjate bien, en lo que se refería a su propia persona y a la obra del ministerio, Él fue sustentado por el amor de quien le seguía. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, porque desde el momento que comenzamos hasta el día de hoy ha sido autosustentable. No tenemos deudas con nadie, gracias a Dios. Podemos pagar puntualmente la renta, se pueden pagar los servicios muy bien, nos da parte de nuestro sustento, podemos apoyar a otras personas, y damos gracias a Dios porque esta iglesia ha sido autosustentable. Ahora, mi pregunta es: ¿realmente nosotros estamos siendo parte todos? ¿O hay algunos que no están siendo parte de esto? Y quiero invitar incluso a los que están por Zoom, que se sumen a esto. Ahora, a mí me cuesta mucho esta parte de animar, pero es lo que la Escritura nos enseña, ser parte. Y ustedes saben que nosotros como iglesia no estamos tras el dinero, pero la obra de Dios se realiza en equipo y se necesitan recursos. Tenemos desafíos que queremos y ajustes que estamos haciendo en la iglesia, y desafíos que nos queremos poner, pero necesitamos recursos.
Queremos a veces que los jóvenes vayan a otro lugar y puedan llevar el evangelio. Queremos los hombres irnos a capacitar a otros lugares, las mujeres que van a algunos retiros, pero no podemos llegar a la gasolinera y decirle, póngale 1,000 pesos de fe, por favor. No, va a decir, no, deme el dinero, ¿eh? ¿Sí me explico? Ahora, puede ser parte de, el que no venga físicamente, pero que sí consuma espiritualmente y a través de las redes, no me exime de no ser parte. Y yo les invito a aquellos que lo hacen por las redes sociales o por el Zoom, que también se sumen y sean parte de esto a través de apoyar la obra, no personas, sino la obra para la extensión del evangelio, con un compromiso constante. Como vemos estas mujeres que estaban ahí sirviendo, compartiendo. Ahora, Jesús mismo podría haber abierto los cielos y decir, Señor, provéenos todo. Y Él mismo sacar tal vez de esa bolsa que llevaba el Señor y sacar todos los recursos para la obra del ministerio y no haber padecido de nada, ¿cierto? Pero Él dependía de las ofrendas y del apoyo de aquellas personas que le seguían por amor. Mi pregunta entonces en esta mañana es, ¿cómo le expresas tu amor a Jesús y a su obra? ¿Sirviendo? ¿Siendo parte? Hermanos, la verdad que podemos ver aquí a través de estas mujeres es que sustentar la obra del ministerio es una responsabilidad de los creyentes como una respuesta amorosa a la obra redentora de Cristo. Yo solamente te quiero invitar a que pienses ¿de dónde te sacó el Señor? ¿Qué fue lo que hizo Cristo por ti? Me encanta cuando vemos la historia de esa mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre y que todos sus bienes y todo lo que ella tenía lo había gastado en médicos y nunca había podido ser sanada. Pero cuando tiene su encuentro con Cristo el Señor, ¿verdad? Ella toca el manto del Señor y esa mujer es sanada automáticamente. Ahora, a veces nosotros invertimos nuestros recursos en cosas que son temporales, pero no en el evangelio, que es eterno. Nuestra respuesta tiene que ser con amor a la obra redentora de Cristo, sirviendo. Y les hemos animado, invitado, necesitamos gente en multimedia, necesitamos gente ahora en el audio, necesitamos gente que reciba a nuestros invitados, que se siente con ellos, que les comparta la Biblia, que sea parte de la obra, que sirvan a otros, que podamos poner las sillas. Ahora, aquí depende de ti. Si solamente quieres ser un miembro o un asistente o quieres ser un discípulo de Cristo. Vemos acá también una verdad importante, y que es que ser un discípulo de Cristo no es exclusivo de los hombres, también es para las mujeres. Y ellas le dieron un impulso importante a la obra del ministerio. Pero vamos al segundo punto y vamos a ver las reacciones a la palabra de Dios. Dice el texto, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él. Ahora bien, fíjate cómo esto es al revés. Primero Jesús fue y ahora la gente viene a Jesús. Qué interesante, ¿no? Porque así es esto. Primero nosotros tenemos que salir para llevar el evangelio y predicarlo y después la gente va a venir. Si no, no se van a acercar. Primero tenemos que ir y ellos responden a eso. Y les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, esta declaración era constante de parte del Señor Jesucristo y lo que está tratando de decir aquí es que las cosas espirituales solo se pueden discernir a través del Espíritu de Dios y quien no tiene el Espíritu de Dios no las va a comprender. Por eso no está hablando del oído
como el oído físico, sino que el que tiene oído para oír y que tiene el Espíritu de Dios, entonces va a entender las cosas de Dios. Si no buscamos al Señor en el aspecto espiritual y nos acercamos a Él en el Espíritu, no podremos entender la Escritura. Y continúa el texto diciendo en el versículo 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Ahora, qué hermoso, porque esta es la cercanía que el Señor tiene con sus discípulos, ¿no? Ahora, qué privilegio haber estado y caminado junto a Jesús. Pero también qué responsabilidad, ¿no? Que el mismo Señor Jesucristo te explicara lo que estaba diciendo personalmente. Qué privilegio, qué hermoso. Y acá vemos cómo el Señor comienza a responderles y les dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Haciendo referencia a Isaías capítulo 6 y versículo 9. Donde el profeta Isaías había mostrado y había hablado que el pueblo no tendría ese discernimiento espiritual, pero cuando viniera el Mesías, ¿verdad? Él les hablaría y la gente no le entendería porque no lo estarían escuchando con sus oídos espirituales, sino con sus oídos carnales y físicos. Y aquí se cumple esa escritura. Pero el 11 continúa diciendo, ahora viene la explicación. Esta pues es la parábola. La semilla, recordemos que la parábola significa algo una enseñanza que va al lado, y una parábola es una ilustración de una verdad. Entonces aquí va la verdad. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y no se salven. Entonces, esto es lo primero que está enseñando acá. Ahorita voy a explicar los cuatro tipos de terrenos que menciona acá. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que son de corazón bueno y recto y retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces aquí vemos 4 diferentes grupos de personas y vamos a tratar de explicarlas. En primer lugar, vemos un grupo que se compone por aquellos que oyen, pero después no creen en lo que es absoluto de la palabra de Dios, debido a la obra que el diablo hace en sus mentes y en sus pensamientos. Y entonces viene la palabra, el evangelio es expuesto, la gente lo oye, pero empieza el pensamiento, no, mira, esto de la religión, todo está mal, ¿no? Incluso el tema que acabo de tocar, no, las iglesias solo te buscan para que les des dinero. No, no es así. Y esa es la mentira del diablo que él comienza a colocar en nuestra mente. Y el apóstol Pablo menciona que a veces nosotros podemos llegar a ir construyendo en nuestra mente, creyendo las mentiras del diablo, ciertas fortalezas que impidan que la palabra de Dios penetre en nuestra vida. Esas fortalezas a las que se refiere el apóstol Pablo en 2 Corintios son mentiras que el diablo va colocando en nuestra mente como no sirve para nada. Yo también conozco muchos cristianos que viven peor que los del mundo, y empezamos a escuchar lo que el diablo argumenta y dice, y la gente comienza a permitir y a construir en su mente esa muralla que impide que la palabra de Dios entre hasta lo más profundo de su mente, de sus pensamientos y de su corazón. Y entonces, claro, escuchan la palabra, el evangelio, pero esos pensamientos que el diablo va colocando y sembrando en nuestra mente apagan el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Esas son las primeras personas. Pero después viene otro tipo de personas. Dice, las segundas personas son aquellas que oyen
y se gozan de lo que escucharon. Dicen, ay, cuánto necesitaba escuchar algo como esto. Me ha traído tanta paz, tanto gozo a mi corazón. Pero ellos no toman la verdad y la abrazan, sino que suplen su necesidad momentánea y temporal. Pero cuando vienen ciertas situaciones complicadas, dice, se van a secar porque no tienen raíces. Y la idea es de un camino de piedra, que el polvo, la tierra que viene de sus alrededores, forman una pequeña capa y de repente cae una semilla y crece ahí una pequeña plantita, pero como es tan pequeña la capa de polvo, no alcanza a echar raíz. En una vez nos regalaron ahí, cuando estaba en Querétaro, en el campamento, nos regalaron como 2,000 pinos, pero se secaban los pinos. ¿Cuál era la razón? Que el terreno del campamento tenía una capa así más o menos de tierra y después había una capa de piedra que se le llama tepetate. Y esa era una piedra tremenda, ¿no? Ahora, para que los pinos pudieran crecer, lo que teníamos que hacer era hacer el guacalito, el hoyito de la tierra, y después con una barreta quebrar la piedra para que se fracturara y entonces ahí la raíz pudiera atravesar esa capa de piedra para poder llegar a la tierra y entonces poder alimentarse. Ahora, este tipo de personas son aquellos que no echan raíz, que de hecho ellos creen por algún tiempo, pero se apartan. Ahora, el hecho de que ellos estén viniendo o estén escuchando no significa que aceptaron en realidad la palabra de Dios con la mente, sino tal vez la recibieron con las emociones, pero no con su mente y no lo unieron con su emoción. Y cuando vienen las dificultades, las situaciones complicadas de la vida, entonces se alejan, se secan y ya no continúan. Ahora, esto no significa que perdieron su salvación, porque probablemente ni siquiera entendieron el evangelio, porque tal vez ni siquiera obtuvieron la salvación. ¿Me explico? Estas personas muy probablemente ni siquiera fueron salvas, pero estaban contentas y venían acá y entendieron y se emocionaron cuando escucharon el evangelio, pero no lo relacionaron con su mente, con sus acciones tampoco. No lo tomaron correctamente en el corazón. El tercer grupo es aquellos que nunca llegan a la madurez. Dice a partir del versículo 14. Estas personas escuchan la palabra, pero dice que es como si creciera la planta alrededor. Ahora aquí ya está creciendo, ya habla de que hay un fruto, ¿sí? Y dice que estos están interesados en el mensaje de Jesús, pero no lo pueden aceptar debido a su interés en las cosas materiales. Dice que ellos comienzan a ahogar la semilla, los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Ahora, ¿qué era lo que en el momento en el cual Jesús vivía era un afán para las personas? Las personas querían ser libres de pagar impuestos a los romanos. Entonces, la idea del corazón bueno y recto es que aunque tenga todos los factores a mi alrededor que quieran sacar y quitar la palabra de Dios de mi mente y mi corazón, yo tengo que hacer el esfuerzo por retenerlo. Esa es la característica de este corazón. Y cuando mi corazón no solamente entiende, sino también recibe y retiene, se convierte en un corazón bueno y recto. Pero fíjate lo que sucede. Dice la última parte del versículo 15. Y dan fruto con perseverancia. Y la palabra perseverancia es la palabra griega upomone. Y significa resistir en medio de adversidades. La idea acá es que la persona que tiene un corazón bueno y recto, su vida da fruto, aunque las circunstancias a su alrededor sean las peores. Pero resiste y da fruto.
Es como un árbol que da fruto, que es un árbol perenne, que aún en el invierno y en las peores condiciones en las que se encuentre, da fruto. Y es cuando el corazón está bien delante del Señor, cuando tiene esas cualidades y es bueno y recto. Ahora aquí el Señor Jesucristo, en el desarrollo de su ministerio, encontró este tipo de personas. Miren, los que representan el primer corazón fueron aquellos fariseos y líderes religiosos que se negaron a creer en Cristo y rechazaron las verdades de Dios por la mentira del diablo y buscaron cómo matarle. El segundo tipo de corazón son aquellas personas que se concentraron alrededor de Jesús debido a sus milagros, a las sanidades, a la alimentación, pero se negaron a recibir el mensaje y a seguirlo. Solamente estuvieron ahí junto a Jesús por conveniencia. El tercer corazón representa a aquellos otros que, como el joven rico, decía: Señor, yo estoy admirado por ti, yo te quiero seguir. Y el Señor le dijo: ¿sabes qué? Deja todo lo que tienes y sígueme, entrégaselo a los pobres y sígueme. Pero entonces ahí nos manifiesta que el texto, que él no siguió a Jesús porque tenía muchas posesiones. Y los afanes y las riquezas de este mundo ahogaron la semilla de la palabra de Dios en su vida. Esta gente estaba más interesada en Jesús, pero no por la liberación espiritual hacia su vida, sino por la atracción que él le representaba seguir a Jesús, de recibir un bien material o de salud. Y el último es el grupo de personas que acabamos de ver en los primeros 3 versículos: sus discípulos. ¿Sabías que María Magdalena fue la mujer que fue al sepulcro de Cristo cuando Él resucitó? Su vida dio fruto a pesar de la adversidad y las circunstancias, aun cuando su maestro fue crucificado y todo lo que la gente hacía alrededor de ellos, y los discípulos huyeron, ¿se acuerdan? Dejaron solo a Jesús. Esta mujer permaneció firme y fue con otras más al sepulcro de Cristo. Y ahí esta mujer fue la primer misionera, porque vino corriendo a decirles. El Señor Jesús le dijo, ¿no?, estando resucitado: ve y diles que vengan y que me encontraré con ellos. Entonces el cuarto grupo son estos hermanos, estas personas de los primeros versículos de este texto. Entonces, ¿qué verdades encontramos aquí? ¿Es posible responder a la palabra de Dios de diferentes formas? Sí. En segundo lugar, es que esta parábola nos ilustra los obstáculos que cada uno de nosotros vamos a enfrentar cuando escuchamos la palabra de Dios. Tú y yo vamos a experimentar cómo el diablo va a querer quitar la semilla a través de meter mentiras en nuestra mente. Tú y yo vamos a experimentar que cuando estemos en situaciones difíciles, entonces vamos a decir y nos vamos a sentir desilusionados de lo que nos estamos aprendiendo en la palabra de Dios, y vamos a pensar que no es cierto. En tercer lugar, tal vez los afanes de esta vida y las cosas materiales y la presión que la sociedad hace alrededor de nosotros nos va a hacer alejarnos del Señor. Pero ojalá y tú y yo podamos desarrollar un corazón como el cuarto. Ahora, ¿con qué grupo te identificas? Es mi pregunta en esta mañana. Pero la verdad que quiero que quede clavada en tu mente es que necesitamos preparar nuestro corazón para escuchar con atención la palabra de Dios. Que tu meta sea tener un corazón bueno y recto, como dice aquí el texto. Por último, vamos a hablar de reflejar lo que creemos. 3 versículos menciona aquí. Dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, ni de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque todo lo que tiene se le dará, y todo lo que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. ¿Qué está diciendo Jesús? Seguimos en la misma línea de la palabra. La palabra fue predicada en equipo, la palabra fue expuesta, puede ser rechazada, puede ser aceptada, puede ser entendida, puede ser retenida,
Pero ahora dice acá que la palabra en esa misma línea está explicando estos 3 versículos. ¿Y qué es lo que nos trata de explicar aquí Lucas? Es que la luz descubre lo que la oscuridad oculta, en primer lugar. Esa es la primera verdad que encontramos en estos versículos. La luz descubre lo que la oscuridad oculta. Por eso el evangelio para muchas personas les es incómodo. Porque cuando comparamos la luz de la palabra de Dios a nuestro corazón entenebrecido por el pecado, manifiesta lo que está ahí mal y nos incomoda. Y ya no queremos leer la Biblia, escuchar, ir a estudios, etc. La segunda verdad que encontramos en estos versículos es que quien escucha la palabra de Dios y la cree, la debe reflejar. Eso es lo que está diciendo acá. Si tú ya escuchaste la palabra de Dios, ya la creíste, ahora refléjala. No la puedes esconder. Sino ya la creíste, ponla en lo más alto de tu hogar. Que tu hogar sea un faro de fe, que ilumine la verdad de Dios, que ilumine la mente entenebrecida de las personas por el pecado. Haz de tu hogar, haz de tu vida alguien que refleja a Cristo. Y la verdad entonces acá, que quiero que quede sembrada en tu mente, es que si ya recibí la luz, debo de alumbrar a otros. No puedo seguir viviendo en la oscuridad y reflejando oscuridad en mi vida. Tengo que reflejar la luz de Cristo. Ahora fíjate, hay 4 cosas que menciona el pasaje. En primer lugar, dice que los discípulos debían de dar a conocer lo que Jesús les enseñaba. En segundo lugar, dice que la gente que lo seguía debía de poner atención. Fíjate lo que dice el verso 18. Mirad pues cómo oís. Y la palabra es: paren la oreja, pongan atención. Entonces es importante poner atención en cómo oímos la palabra de Dios. A veces vamos a la palabra de Dios de una forma despectiva o despreciable. Y nos olvidamos que es la misma palabra de Dios la que estamos escuchando. En tercer lugar, lo que vemos aquí en el texto es que si las personas oían y respondían con una fe genuina, entonces recibirían más verdad. ¿Por qué no creces? ¿Por qué tu vida espiritual no avanza? Porque tal vez no estás escuchando en la forma correcta la palabra de Dios. Porque la condición de tu corazón tal vez no está en la condición correcta como bueno y recto. Y estás guardando cosas en tu corazón que te impiden aceptar la Escritura como debe de ser, para poder ver con más claridad y más profundidad y más crecimiento espiritual en tu vida. Y en cuarto lugar, es que si tú no escuchas la palabra de Dios, pues vas a perder. Dice, lo que no tiene, dice, y todo lo que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y esto nos marca algo que hemos estado diciendo constantemente. En la vida cristiana tú no llegas a un nivel de espiritualidad y te quedas ahí. En la vida cristiana o creces o vas para atrás, o decreces, no hay de otra. Por eso es importante congregarse, ser parte de la iglesia, convivir con los hermanos, compartir, porque es el medio en el cual Dios estableció, diseñó para que crezcamos espiritualmente, desarrollemos nuestros dones. Y el pensamiento que el diablo pone en nuestra mente: tú puedes solo, en tu casa, haz un estudio, tú puedes solo, no hay problema, empieza una iglesia solo en tu casa. No es así. Dios tiene un diseño. Mi pregunta en esta mañana, entonces, ya terminando, llegando al final de este punto, es: ¿cómo está alumbrando tu vida? ¿Ya creíste en Cristo? ¿Ya Él te salvó? ¿Ya te dio la vida eterna? ¿Cómo estás ahora entonces alumbrando? Tal vez no tienes mucho tiempo en las cosas del Señor, pero comienza a confiar en Él. Comienza a pedirle que tu corazón pueda estar listo y preparado para escuchar su palabra, y déjate transformar por la palabra de Dios, y que tu vida manifieste lo que Cristo está haciendo. Pero tal vez ya tienes muchos años en el evangelio y tu vida no ha dado fruto. Analiza tu corazón. Como conclusión, en primer lugar, sigamos al Señor con gratitud, sirviéndole y sustentando la obra del ministerio. En segundo lugar,
preparemos nuestro corazón para que al escuchar la palabra de Dios, nuestro corazón lleve mucho fruto a pesar de las circunstancias. Y en tercer lugar, para que reflejemos a Cristo, quien es la palabra viva que nosotros hemos recibido. ¿Ok? Alumbremos, mostremos a Cristo a través de nuestra vida. Miren, me encantó esa última frase. Dice que llevó mucho fruto y perseverando. Y tal vez muchos de nosotros vamos a padecer situaciones complicadas, difíciles, de salud, económicas. Pero ¿sabes qué? Cuando tienes un corazón correcto, recto y bueno, como describe ahí, tu vida da mucho fruto. Pero no fruto, mucho fruto, a pesar de las circunstancias que están a tu alrededor. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy entendemos que tiene mucho que ver la condición de nuestro corazón. Que tu palabra es la misma para todos, pero que si nuestro corazón no está bien delante de ti, se va a endurecer como el barro. Pero si nuestro corazón está dispuesto y es un corazón como tú lo consideras, bueno y recto, preparado para recibir tu palabra, para dar mucho fruto, entonces se derretirá como la cera. Señor, crea en nosotros un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra de forma espiritual, que nuestra carne no gobierne o controle nuestros pensamientos ni nuestro oído, sino que escuchemos tu palabra no para torcerla a nuestra conveniencia, sino para aplicarla a tus propósitos. Señor, guarda nuestro corazón, guarda nuestra vida, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.